Revisemos esta parte del sistema digestivo, el intestino delgado ahora. El intestino delgado se encuentra justamente después del estómago, ¿no? En esta primera parte encontramos al duodeno, luego tenemos al yeyuno y luego tenemos al íleon. Es la parte más larga del tubo digestivo. Si todo el tubo digestivo tiene entre 9 y 10 metros, solamente el intestino delgado está midiendo aproximadamente unos 7 metros. Entonces sería la parte más larga. Y esa longitud justamente hace posible que no solo termine la digestión, sino que además se produzca la absorción también de los nutrientes obtenidos en ese proceso. Muy bien, entonces este intestino delgado tiene algunas características. Por ejemplo, tiene más o menos 7 metros. También vamos a ver sus partes, y las partes son duodeno, esta primera parte, duodeno. La otra región se llama yeyuno. Y la última parte, que es la parte más grande también, se llama íleon. Muy bien. Entonces, el intestino delgado, como parte del tubo digestivo, tiene las mismas capas, ¿no? Tiene esas 4 capas que nosotros ya conocemos, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Eso mismo también se va a presentar acá, ¿no? Ya no lo colocamos, pero todo el tubo digestivo es así, ¿no? Tiene esas 4 capas. Más bien habría que rescatar que, como se va a dar acá la absorción, ahí es donde vamos a encontrar un epitelio ya no sencillo, cilíndrico, sencillo, sino con microvellosidades. Eso es importante, ¿no? En esta zona del tubo digestivo. A ver, veamos cómo es el duodeno. Este duodeno tiene más o menos 25 centímetros, y se encuentra desde el píloro, que se supone que es, ¿no?, la parte final del estómago, hasta el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz. Tiene más o menos la forma de una C, el duodeno. Más o menos la forma de una C. Es la parte, digamos, más pequeña del intestino delgado, ¿no? Solamente 25 centímetros. Muy bien. En este duodeno van a desembocar la ampolla de Vater y el conducto de Santorini. El conducto de Santorini es un conducto, en este caso, del páncreas. Y en esa ampolla de Vater no solo van a llegar también productos del páncreas, sino también del hígado. Digamos que, en todo caso, en este duodeno desembocan los productos del hígado y del páncreas, ¿no? Sabemos que el hígado y el páncreas son glándulas muy importantes, ¿no? ¿Dónde van a desembocar? En el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Entonces, con el aporte, ¿no?, de las enzimas pancreáticas, de las secreciones hepáticas, justamente pues acá en el intestino va a tener lugar la culminación de la digestión, ¿no? Y estas secreciones hepáticas y pancreáticas justamente aportan también en esa digestión. Ahora, en el caso del yeyuno, después del ángulo de Treitz, ¿no?, después del ángulo de Treitz, ya es el yeyuno. Ese yeyuno no tiene centímetros, es 2 metros y medio, ¿no? 2 metros y medio aproximadamente es el yeyuno. Una porción mucho más larga que el duodeno, que es 25 centímetros. Se encuentra en la parte izquierda superior de la cavidad abdominal, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? Yeyuno, ¿no? Bien. Finalmente tenemos al íleon, ¿no? Y ese íleon es la parte más larga de todo el tubo, ¿no? 4 metros aproximadamente. 4 metros. ¿Hasta dónde es íleon? Bueno, desde donde termina el yeyuno, que es un límite más o menos imaginario, ni siquiera hay un ángulo de Treitz como si lo había en el final del duodeno. El final del yeyuno es algo imaginario ya, ¿no? Ahí empieza el íleon y termina en la válvula de Bowin. La válvula de Bowin, que es la válvula que comunica o que regula, digamos, ¿no?, el paso de los productos del intestino delgado al intestino grueso. Ahí encontramos una válvula y se llama justamente la válvula de Bowin.
Eso sería respecto de las partes del intestino delgado, ¿no? Entonces no olvidar de que en el duodeno se reciben los productos de hígado y páncreas, en el duodeno. Y empieza la digestión con el aporte de estas glándulas. En el yeyuno seguramente continúa la digestión, y en el íleon, digamos, es una región importante porque ahí se va a dar, digamos, la absorción de todo lo que se ha obtenido en la digestión. En ese sentido, el íleon va a ser bastante importante, ¿no?, en el proceso absortivo. Sigamos con el intestino delgado. Este intestino presenta algunas estructuras importantes en la absorción, ¿no? Digamos como que ahí termina la digestión y entonces hay que absorber los nutrientes. Y para ello tiene que haber modificaciones que permitan esa eficiente absorción justamente. Dentro de esas estructuras vamos a encontrar, por ejemplo, esta forma, ¿no?, esta forma de intestino, ¿no? Este es más o menos el aspecto que tiene el intestino delgado, ¿no? Tiene una serie de repliegues, miren, una serie de repliegues que hacen que los productos, cuando pasen por acá, no tengan una gran velocidad de paso, más bien el paso sea lento, para garantizar el final de la digestión y la absorción, que es lo más importante. Esas zonas replegadas son conocidas como las válvulas conniventes o pliegues de Kerckring. Son los pliegues de Kerckring. Muy bien, ahora cada pliegue a su vez presenta, pues, ¿no?, unos repliegues también, ¿no? Cada válvula connivente presenta también esta estructura conocida como la vellosidad. Pero todo esto está formado por células y cada célula tiene microvellosidades. Entonces hay varias estructuras importantes para la absorción. Entonces vamos a especificar, ¿no?, recordando lo explicado, más o menos cuáles son. Por ejemplo, los pliegues circulares o válvulas conniventes o pliegues de Kerckring también. Es importante, por ejemplo, estos repliegues, mira, estos repliegues, ahí está, son las válvulas conniventes, ¿no? Pero estas válvulas conniventes están formadas a su vez, ¿no?, si uno ve con mucho detalle una válvula, tiene a su vez vellosidades, ¿no? Vellosidades, mira. Esta es una vellosidad intestinal. ¿Está bien? Pero a su vez esta vellosidad presenta células y cada célula tiene microvellosidades. Microvellosidades. Entonces es muy importante recordar que en el intestino delgado, donde se va a dar la absorción de los nutrientes, existen células, o sea, enterocitos, con microvellosidades. Esas microvellosidades son las que amplían, ¿no?, son las que amplían justamente la superficie de absorción para que este proceso sea eficiente. Continuando con el estudio de este intestino delgado, justamente veamos sus funciones ahora, ¿no?, sus funciones. ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones del intestino delgado? Por ejemplo, una función es la mezcla, ¿no?, porque hay movimientos, ¿no?, de contracción muscular. Otra función es la secreción. El intestino delgado produce sus propias enzimas, por ejemplo, ¿no?, produce inclusive hormonas, ¿no? Y con esas enzimas va a ocurrir la digestión también ahí en el intestino delgado. O sea, en la boca hay indigestión, ¿no? En el estómago hay digestión. En el intestino delgado también va a haber digestión. ¿Qué más? La absorción. Para ello inclusive hemos revisado que el intestino delgado tiene, pues, estructuras muy importantes, ¿no?, que justamente van a realizar ese proceso, ¿no? Y también tiene funciones hormonales. Nosotros conocemos glándulas endocrinas que producen hormonas, ¿no? No sé, la tiroides que produce tiroxina, o la hipófisis que produce hormona de crecimiento, ¿no? Pero en este caso recordar de que el estómago, por ejemplo, produce hormonas, ¿no? ¿Está bien? La gastrina, ¿no?, es una hormona. El intestino delgado produce hormonas también. ¿Está bien? Entonces veamos estos eventos. Por ejemplo, en el caso de la mezcla, ¿qué es lo que va a mezclar el intestino mediante sus propias contracciones?
Va a mezclar el quimo con las secreciones que le llegan al intestino delgado desde el páncreas, desde el hígado y las mismas secreciones del propio intestino, ¿no? Todo eso va a mezclar. Entonces una función es la mezcla, pues justamente. La secreción. ¿Cuánto de jugo digestivo produce el intestino delgado? 2 a 3 litros de jugo alcalino al día. Alcalino, en el estómago era ácido. La digestión. En cuanto a la digestión en el intestino delgado, ¿no? Esto ya lo estamos diciendo varias veces, en el intestino delgado finaliza la digestión de los carbohidratos que había empezado en la boca, de las proteínas que había empezado en el estómago, ¿no? Y la digestión de los lípidos, ¿no? Los carbohidratos serán absorbidos hacia la sangre, los lípidos hacia la linfa y las proteínas hacia la sangre también. Bueno, el producto, ¿no?, de la digestión de las proteínas, que serían en este caso los aminoácidos. La absorción de los nutrientes principalmente, ¿no? Principalmente, o sea, eso es lo más importante, pero también el intestino delgado va a absorber, por ejemplo, agua, ¿no? Ya, pero lo que hay que resaltar es la absorción de nutrientes. Y cuando hablamos de la función hormonal, o sea, ¿qué hormonas produce el intestino delgado? La secretina, la colecistocinina, ¿no?, que son hormonas importantes en, digamos, en la regulación de las secreciones, tanto a nivel, por ejemplo, del páncreas, como también del hígado. Y no solamente ahí, sino también, de alguna manera, influyen en el funcionamiento del mismo estómago también. Por eso estos órganos del sistema digestivo, estómago, intestino delgado, justamente forman pues un sistema, ¿no?, relacionado, un sistema que interactúa, ¿no?, en la que sus partes interactúan. Y en este caso estas hormonas son importantes en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Muy bien, eso sería entonces respecto de el estudio del intestino delgado. Como el intestino delgado es importante en la absorción de los nutrientes, vamos a ver de que presenta también estructuras muy importantes que hay que resaltar. Vamos a resaltar dos capas específicamente, ¿no? La capa mucosa y sus estructuras respectivas, y la capa submucosa con sus respectivas también estructuras que contribuyen, ¿no?, con la función importante de este órgano. Muy bien, entonces en el intestino delgado encontramos, por ejemplo, la capa mucosa, que en realidad la encontramos en todo el tubo digestivo, y en esa capa mucosa encontramos varias estructuras. Las células de absorción, dado que es un órgano importante en la absorción, ¿no?, células con borde en cepillo, células con microvellosidades. Las células caliciformes, que tienen justamente esa forma de cáliz y que producen moco alcalino para neutralizar la acidez del quimo. Las células de Paneth, que producen lisozima, que es un bactericida importante, destruye paredes celulares en bacterias. Las células enteroendocrinas, que son las que producen las hormonas típicas del intestino delgado, como la colecistocinina y la secretina. Las células M, que son células fagocíticas, ¿no?, son las células que hacen fagocitosis de los materiales que llegan justamente al intestino. Y encontramos también en la mucosa de ese intestino delgado el músculo de Bruch a nivel de las microvellosidades, generando cierto movimiento y favoreciendo su función. En la submucosa también encontramos estructuras importantes para esta zona del tubo digestivo. Encontramos, por ejemplo, a las glándulas de Brunner. ¿Qué es lo que hay que resaltar de las glándulas de Brunner? Que producen moco alcalino en el duodeno para neutralizar al quimo también, y de esa manera puedan funcionar las enzimas del intestino. Sabemos que las enzimas del intestino funcionan a pH alcalino. La urogastrona es otro producto importante que va a realizar dos cosas, ¿no? Va a favorecer la regeneración del epitelio intestinal y va a neutralizar la producción de ácidos por parte del estómago, cuando el quimo ya llegó, ¿no?, al intestino delgado. Esa es la función de la urogastrona. Ahora, la absorción de nutrientes en el intestino delgado es muy intensa, por ejemplo, a nivel del íleon. Y en el íleon vamos a encontrar a las placas de Peyer. Esas placas de Peyer son nódulos linfáticos. A manera de defensa,
¿no?, que impiden justamente la absorción de contaminantes por parte del sistema digestivo, ¿no?, en este caso el intestino delgado específicamente, ¿no? Entonces, como vemos, si bien es cierto, hemos revisado solo mucosa y submucosa, no olvidar de que el intestino delgado también tiene una capa muscular y una capa serosa también, pero ahí no hay mayor novedad en esta zona y por eso hemos resaltado solamente las estructuras de la mucosa y de la submucosa. Otra estructura importante del tubo digestivo es el intestino grueso, ¿no?, a continuación del intestino delgado. Este intestino grueso está configurado más o menos de la siguiente manera. A ver, este es el intestino delgado. Sabemos que la última porción del intestino delgado se llama íleon, y ese íleon desemboca justamente en el intestino grueso, en la primera parte de este intestino grueso llamado ciego. En el límite entre el íleon y el intestino grueso tenemos a la válvula ileocecal justamente, ¿no? Válvula ileocecal o válvula de Ewing. Ahora, en el intestino grueso vamos a encontrar también, a nivel del ciego, que es la primera parte, encontramos, por ejemplo, un órgano pequeño, ¿no?, una pequeña prolongación de la zona, conocido como el apéndice cecal. ¿Está bien? Ese apéndice cecal inicialmente tenía estructuras linfáticas, por lo tanto era un órgano de defensa, pero conforme pasan los años va degenerando y en el adulto no tiene mayor función. Bueno, a partir de ese ciego empieza, digamos, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Finalmente vemos acá el recto y termina en el ano. Sería el final del tubo digestivo. Veamos que presenta, digamos, el intestino grueso como características. La longitud del intestino grueso es más o menos 1,5 metros en comparación con los 7 metros del intestino delgado. Presenta una estructura llamada tenia coli y apéndices epiploicos. Entonces, acá en el intestino grueso vamos a hablar de dos apéndices. El apéndice cecal o apéndice vermiforme que encontramos a nivel del ciego y que no hay que confundir con el apéndice epiploico, que más bien se encuentra adherido, ¿no?, en toda la longitud, ¿no?, en toda la longitud del colon, y que más bien, a diferencia de este apéndice, consiste, pues, digamos, en tejido adiposo, ¿no?, relacionado con el sistema digestivo, en este caso con el intestino grueso o colon. Y la tenia coli tampoco hay que confundirla con la tenia, que nosotros sabemos que es un parásito también, sino que esta tenia coli es el músculo longitudinal externo, ¿no?, que recorre el intestino grueso, haciendo que este intestino grueso tenga, pues, las típicas abolladuras o austras, ¿no? Esa es la tenia coli. Entonces, los apéndices epiploicos se expresan en forma de tejido adiposo y la tenia coli es el músculo longitudinal externo del intestino grueso. Vamos a ver también sus porciones, a ver, para un poco quedarnos con la idea fija. ¿Qué encontramos en el intestino grueso? ¿No? ¿Qué encontramos en el intestino grueso? Encontramos, por ejemplo, el ciego, como la parte inicial del intestino grueso, donde desemboca el intestino delgado, de donde se origina el apéndice vermiforme, ¿no?, o apéndice cecal. El colon ascendente, ¿no?, el colon ascendente sería la primera parte, ¿no?, justamente en forma ascendente del intestino grueso, y más bien resaltar de que el ciego y el colon ascendente son importantes, ¿no?, en la absorción, por ejemplo, del agua, en la absorción de las vitaminas, por ejemplo, ¿no? Esta primera parte es importante en la absorción, ¿no? De ahí continúa ya el colon transverso, ¿no?, el colon transverso, ahí está, que sería la parte más larga del intestino grueso, el colon descendente, el colon sigmoides, este recto, importante, por ejemplo, porque tiene receptores digamos que nos van a indicar en ciertos momentos la necesidad de la defecación, por ejemplo, ¿no? Una presión a este nivel
se va a expresar en reflejo de defecación. Y esa defecación va a estar regulada por los esfínteres anales. Hay esfínteres internos y hay esfínteres externos. Los esfínteres internos van a ser involuntarios, mientras los esfínteres externos van a ser voluntarios y van a permitir de esa manera, ¿no?, la expulsión de las heces en, digamos, momentos y lugares adecuados, ¿no? Eso sería entonces respecto del intestino grueso en cuanto a sus características y porciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones del intestino grueso? ¿Qué funciones presenta el intestino grueso? Vamos a ver, por ejemplo, de que este órgano llamado intestino grueso, colon, ¿no?, también es importante en el proceso digestivo. Por ejemplo, en la absorción. ¿Qué es lo que se va a absorber acá? Básicamente el agua, ¿no? Básicamente el agua y también las vitaminas, ¿no? Y también las vitaminas. Fundamentalmente las vitaminas de tipo B y K, que son vitaminas producidas por los microorganismos de la zona, ¿no? Entonces, en ese sentido, una función del intestino grueso es la absorción, ya no ya de los nutrientes, ¿no?, como era en el intestino delgado, sino agua y vitaminas principalmente. Otra función del intestino grueso también es la mezcla, la propulsión y el peristaltismo en masa. Estos movimientos de mezcla, propulsión, peristaltismo en masa van a ser posible de que el bolo fecal que esté en proceso de formación, pueda ser, digamos, impulsado, ¿no?, en dirección del ano. Para eso, digamos, se van a presentar estas formas de movimiento, de contracción a nivel del intestino grueso. Como hemos indicado, también acá van a haber, pues, una gran cantidad de bacterias, ¿no? Una gran cantidad de bacterias. Esas bacterias propias del intestino grueso, que es una zona en donde bueno, las bacterias se presentan en mayor cantidad que en otra parte del cuerpo. Esas bacterias van a producir vitaminas, ¿no?, las cuales van a ser absorbidas también por este órgano. La secreción de moco también es importante, ¿no?, a nivel de la zona, y la formación y almacenamiento de las heces. La formación de las heces en el sentido de que se va a absorber, por ejemplo, el agua y la cantidad de agua que se queda va a formar parte del bolo fecal, ¿no?, en ese sentido la formación, y una vez que se ha formado el bolo fecal, se almacena el bolo fecal ahí, ¿no? Se va a almacenar el bolo fecal para luego ser expulsado, ¿no? Entonces, con esto finaliza entonces la digestión, ¿no?, la digestión de los alimentos y su respectiva también absorción y finalmente la eliminación de lo que no se ha podido absorber. Además del tubo digestivo, que tiene una participación importante en el proceso de la digestión y la absorción, obviamente este proceso no sería completo si es que no participaran también las glándulas anexas, ¿no? Hemos mencionado en un principio a la glándula llamada salival, el hígado y el páncreas. Entonces vamos a estudiar justamente estas glándulas. En cuanto a lo que es las glándulas salivales, vamos a ver de que se pueden clasificar en dos grupos, ¿no? Y en el gráfico acá estamos observando principalmente a las glándulas salivales mayores, es decir, las que tienen mayor tamaño. Estas glándulas salivales van a ser glándulas exocrinas que mediante un conducto van a vertir su producto hacia la cavidad oral y van a participar activamente, pues, ¿no?, en lo que es la formación del bolo alimenticio. Entonces revisemos a las glándulas salivales. Por ejemplo, las glándulas salivales pueden ser mayores y menores. Las glándulas mayores son las que conocemos normalmente. Las glándulas menores de repente no las conocemos mucho, pero justamente vamos a hablar de ellos. Y esas glándulas salivales mayores son, por ejemplo, las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales, ¿no? Las glándulas parótidas producen el 20% de saliva. Esta es una glándula parótida, por ejemplo, ¿no? Se ubica delante de la oreja. Es una glándula
muy grande, es la glándula más grande, la glándula salival más grande. Pero aún así, solo produce el 20% de la saliva. Es una glándula exocrina, por lo tanto su producto tiene que ser vertido a través de un conducto, ¿no? A través de un conducto que va a desembocar justamente detrás aproximadamente de la segunda molar. El tipo de saliva que produce es una saliva serosa. Eso quiere decir que esa saliva producida por la parótida es una saliva con bastantes enzimas. Recuerden que la enzima importante dentro de la saliva es la tialina. Hay otras enzimas también, como la lisozima, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de la digestión de carbohidratos, hay que resaltar a la tialina. La otra glándula es la submaxilar. Justamente se ubica en la parte inferior, ¿no? La parte inferior no es tan grande como la parótida, pero curiosamente es la glándula que más saliva produce. El 70% de la saliva es producida por la glándula submaxilar. Es una glándula también exocrina, ¿no? Es una glándula también exocrina que va a tener su conducto, ¿no? Y ese conducto se llama el conducto de Wharton. Y la saliva que produce esta glándula submaxilar es principalmente serosa, pero también a la vez es una saliva mucosa. Es decir, también tiene un alto contenido de enzimas, pero también hay, por ejemplo, bicarbonato, ¿no? Sustancias alcalinas dentro de su secreción. Muy bien. Finalmente tenemos dentro de las mayores a la más pequeña, las glándulas sublinguales. Estas glándulas sublinguales producen el 5% nada más de la saliva. Desembocan en la cavidad oral a través de los conductos de Rivinus o de Bartholin, ¿no? Y la saliva es principalmente mucosa, es decir, ya no con enzimas, sino más bien una saliva, con bicarbonato, una saliva alcalina, ¿no? Una saliva alcalina. Entonces serían las glándulas salivales mayores, ¿no? La parótida, submaxilar y sublingual. Las glándulas salivales más grandes. Pero en la cavidad oral también hay otras glándulas salivales más pequeñitas. A eso se le llama glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales menores son las glándulas bucales, las glándulas labiales, las glándulas palatinas y las glándulas linguales. Son glándulas muy pequeñas en comparación con las mayores. Y entre todas van a producir más o menos el 5% de la saliva. Nosotros producimos aproximadamente 1,5 litros de saliva por día. Entonces de ese 1,5 litros, 95% lo hacen las mayores y el 5% las glándulas salivales menores. Muy bien, eso sería respecto de las glándulas salivales. Otra glándula anexa importante va a ser también el páncreas, ¿no? El páncreas es una glándula que va a producir una gran cantidad de enzimas que constituyen en este caso también un jugo digestivo muy importante en la digestión. Vamos a ver el estudio del páncreas. Este es el páncreas, un órgano que está ubicado en la parte izquierda en relación con el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, ¿no? Y un poco debajo y detrás del estómago, ¿no? Por acá estaría el estómago, ¿no? Muy bien, este es el órgano llamado páncreas. ¿Está bien? ¿Dónde desemboca este páncreas? Justamente en el intestino delgado, en su primera porción llamado duodeno. Recuerden que ahí también desembocan los productos del hígado, ¿no? En este caso la bilis. Muy bien, ¿qué características tiene el páncreas? El páncreas es una glándula mixta. Bueno, ¿en qué sentido es mixta? En que no solamente tiene productos exocrinos, que sería el jugo digestivo, sino también el páncreas, a su vez, ¿no? Además de producir jugo digestivo, produce hormonas también. Una hormona muy conocida del páncreas es la insulina, por ejemplo, ¿no? Producida en sus células beta, ¿no? Se localiza en el epigastrio e hipocondrio izquierdo, ¿no? Son, como hemos indicado en un principio,
Son segmentos, ¿no?, imaginarios de la cavidad abdominal, ¿no? Un poco hacia la izquierda, ahí está el páncreas. Tiene más o menos 16 a 20 centímetros de largo y más o menos 70 gramos de peso. Eso respecto a sus características. Ahora, las porciones. El páncreas tiene una porción endocrina. Una porción endocrina. Quiere decir que hay unas estructuras, parte del tejido pancreático, que producen hormonas. Esa porción endocrina está formada por los llamados islotes de Langerhans. No es un tejido mayoritario en el páncreas, pero es importante en la producción de hormonas. Ahí están las células encargadas de producir a la insulina, al glucagón, a la somatostatina, por ejemplo, ¿no? Entonces son hormonas típicas del páncreas. Entonces esas hormonas van a ser producidas en su porción endocrina. Pero como hemos dicho, es una glándula mixta. Por lo tanto, aparte de la porción endocrina, el páncreas presenta una porción exocrina. Esta porción exocrina está formada por los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos. Ya no los islotes de Langerhans, que es un tejido minoritario en el páncreas, sino los acinos pancreáticos, que más bien son las estructuras que se encuentran en grandes cantidades en el páncreas. Estos acinos son los encargados de producir el jugo digestivo, ¿no?, el jugo pancreático, que luego va a llegar al intestino delgado, ¿no?, a nivel del duodeno. Pero ¿por dónde llega ese jugo digestivo al duodeno? A través de los conductos de Wirsung y de Santorini. Entonces miren, si este es el cuerpo del páncreas, en este páncreas, ¿qué es lo que predomina? Acinos pancreáticos. Y esos acinos pancreáticos que predominan en la estructura de este órgano van a vertir su contenido a este conducto. Como vemos, este conducto a este nivel, digamos, va a continuar hasta desembocar en el duodeno a través de la ampolla de Vater. Pero acá hay un pequeño conducto también que va a desembocar, ¿no?, de manera independiente por la carúncula menor y que se llama el conducto de Santorini. Entonces los productos del páncreas, en este caso me refiero a los productos digestivos, al jugo digestivo, van a salir, ¿no?, los productos digestivos van a salir por el conducto de Wirsung y por el conducto de Santorini. Ambos van a desembocar en el duodeno. Los productos de los islotes de Langerhans, que son las hormonas del páncreas, como toda porción endocrina, no tiene pues un conducto, ¿no? Una glándula endocrina vierte su producto hacia la sangre. Entonces, en ese sentido, la insulina y el glucagón van a difundir hacia la sangre y mediante la sangre es que se van a desplazar a sus órganos blancos, ¿no? Respecto al páncreas también hay que analizar el jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático. Este es el páncreas nuevamente en otra forma de gráfico. Y acá está, mira, el conducto principal, llamado el conducto de Wirsung, y el conducto secundario llamado el conducto de Santorini. Vemos también ahí cómo llega el conducto que viene trayendo la bilis, el conducto colédoco, ¿no?, que juntamente con los productos pancreáticos van a desembocar en este duodeno que tiene forma de C, mira, forma de C, y culmina en el ángulo de Treitz. A partir de ahí ya no es duodeno, es yeyuno. Muy bien, ese jugo pancreático, ¿qué características tiene? El pH es 8, o sea, es un jugo alcalino, ¿no?, a diferencia de lo que pasa en el estómago. Se produce 1,5 litros por día, mira, de jugo pancreático. ¿Qué hay en ese jugo pancreático? Hay agua, hay sales, hay electrolitos, pero no hay que perder de vista de que ese jugo pancreático tiene enzimas, ¿no? Y es importante recordar las enzimas pancreáticas. Por ejemplo, vamos a encontrar a la tripsina, a la quimotripsina, a la carboxipeptidasa, a la elastasa, a la amilasa, a la lipasa, a la ribonucleasa y desoxirribonucleasa. Una serie de enzimas que van a contribuir con la digestión, ¿no?, a nivel del intestino, ¿no? La digestión no va a ocurrir en el páncreas, sino en el intestino.
Pero también es importante recordar que las proteasas que estamos viendo, estas tres primeras por ejemplo son proteasas. Las proteasas no se producen en su forma activa, ¿no? La tripsina, por ejemplo, se produce en forma de tripsinógeno. La quimotripsina en forma de quimotripsinógeno. La carboxipeptidasa en forma de procarboxipeptidasa. ¿Y dónde se van a activar estas proteasas pancreáticas? Se van a activar no en el páncreas, sino cuando ya lleguen al intestino delgado. Sucede que en este intestino delgado existe una enzima llamada enteropeptidasa. Esa enteropeptidasa activa la tripsina y a su vez la tripsina activa las demás proteasas. Eso sería con relación al estudio del páncreas. Finalmente vamos a revisar a la glándula más grande del cuerpo, una glándula muy importante en el sistema digestivo, que es justamente el hígado. Veamos qué es el hígado, cuál es su función. Bueno, este es el hígado. Vemos acá el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Vemos que acá hay un conducto hepático que viene del lóbulo derecho, uno que viene del lóbulo izquierdo, justamente conduciendo, transportando bilis. Estos conductos se van a unir en el conducto hepático común y finalmente esa bilis va a ir hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico. En esta vesícula la bilis se va a almacenar, se va a concentrar y esta bilis, cada vez que la vesícula se contraiga, va a ser vertida hacia el duodeno, ¿no? Que es la primera porción del intestino delgado. Entonces la bilis saldrá por el conducto cístico y luego llegará al duodeno a través del conducto colédoco, ¿no? Es el conducto colédoco, ¿no? Que transporta esa bilis hasta el duodeno, ¿no? Esa bilis es importante en la emulsión de la grasa, es decir, en el fraccionamiento de gotas grandes de grasa para convertirla en gotitas pequeñas susceptibles de ser atacadas por las lipasas, por enzimas que atacan justamente lípidos. Muy bien, esa sería, digamos, un poco la función del hígado, ¿no? El hígado está, si hablamos puramente de la cuestión digestiva, su participación importante es la producción de la bilis. Bilis que luego se va a almacenar en la vesícula biliar. Y cuando el organismo, digamos, mediante las comunicaciones hormonales, ¿no?, genere, en este caso, la contracción de la vesícula, esa bilis saldrá al duodeno para contribuir en la emulsión de la grasa. Veamos algo más sobre el hígado. Respecto, por ejemplo, de sus características, diremos de que este hígado es un órgano liso y friable. Es un órgano liso, no es un órgano, digamos, que tenga rugosidades como el estómago, ¿no? Es un órgano liso y friable, es decir, es un órgano que muy sensible, ¿no?, a la presión. Significa friable, fácilmente se desorganiza con la presión. Es un órgano que aproximadamente pesa 1,5 kilos, es un órgano bastante grande y se ubica en el hipocondrio derecho esta vez, ¿no?, derecho, parte derecha. El páncreas estaba para allá, el estómago inclusive también su curvatura mayor estaba para la izquierda y el hígado se ubica más bien ocupando la parte derecha de la cavidad abdominal. Muy bien, y en el epigastrio, ¿no? Epigastrio e hipocondrio derecho. Más o menos esta zona es la zona de ubicación del hígado. Respecto al hígado también vamos a mencionar de que en cuanto a su función, el hígado pues cumple múltiples funciones, ¿no? Cuando se trata de solamente digestión, entonces diremos su principal función es la producción de bilis. Pero el hígado realiza gran cantidad de funciones. Por ejemplo, vamos a ver la función excretora del hígado. En el hígado es donde se producen, por ejemplo, los desechos nitrogenados que luego vamos a eliminar en forma de orina. Eso se produce en el hígado, por ejemplo. El hígado realiza un proceso de hemocateresis, es decir, el hígado participa en la eliminación, ¿no?, de los productos, de los componentes sanguíneos una vez que ha culminado su tiempo de vida, ¿no?
en ello participa el hígado. Pero no solamente en la eliminación de los productos o componentes sanguíneos, sino también en la formación de componentes sanguíneos. Hay un momento de nuestra vida intrauterina en donde el hígado es el principal órgano formador de sangre, ¿no? Formador de elementos sanguíneos. A eso se le llama hematopoiesis fetal. Ya después esa hematopoiesis predomina a nivel de los huesos. El hígado también realiza funciones de fagocitosis. Es decir, sabemos que en el hígado hay unos histiocitos, unos macrófagos conocidos como las células de Kupffer. Estas células de Kupffer van a realizar la fagocitosis de agentes extraños, ¿no? Protegiendo de esa manera, ¿no?, la conformación del hígado, ¿no? La excreción, como decíamos, está a cargo también del hígado. La secreción de bilis, importante en la emulsión. La detoxificación, ¿no? Cuando nosotros consumimos fármacos, consumimos alcohol, podemos consumir diferentes productos, a veces nocivos. Entonces el hígado se encarga también de esa detoxificación. Y en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, ¿no?, el hígado realiza la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la glucólisis, todo tipo de metabolismos en diferentes rutas y sentidos. Respecto a carbohidratos lo va a hacer el hígado justamente, ¿no? También en el hígado se van a producir lípidos, ¿no? Ahí se van a producir, por ejemplo, las famosas lipoproteínas, el colesterol, ¿no? Se van a formar a nivel del hígado también. Y finalmente también es importante recordar de que este hígado va a participar en forma activa en la producción de proteínas plasmáticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las proteínas de la sangre? La albúmina, el fibrinógeno, ¿no?, las globulinas, ¿no? ¿Y dónde se han formado estas proteínas? Justamente a nivel del hígado. Entonces vemos pues que el hígado es un órgano importante en la digestión, ¿no?, pero también realiza múltiples funciones. Es un órgano bastante vital.